la prueba de chi cuadrada. Se llama chi cuadrada, ¿sí? Eh, Se utilizan de repente también diferentes símbolos, pero el más común para este es la X mayúscula con el cuadrado, obviamente, ¿sí? Y nos sirve para determinar si algunos conjuntos de datos son independientes o no. Esta es una prueba significativa que se realiza tomando en consideración las frecuencias obtenidas y las frecuencias esperadas. Cuando hablamos de las frecuencias obtenidas, nos referimos a las frecuencias que se obtuvieron en el conteo de datos, ¿sí? Y las frecuencias esperadas, pues son aquellas que en función del total de la muestra y la forma en cómo se deberían de repartir, es lo que podríamos haber esperado de acuerdo a una distribución normal, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con estos dos tipos de frecuencias, con lo que se obtiene realmente y lo que esperaríamos obtener para poder hacer esta prueba significativa. Aquí cuando habla de que es una prueba significativa, se refiere a que vamos a trabajar con lo que se conoce niveles de confianza. Principalmente esta prueba, bueno, a nosotros la vamos a reducir, a analizar a dos niveles de confianza, del 95% y del 99%. Esto quiere decir que cuando elegimos nosotros esos valores, se espera que el resultado que obtengamos de nuestro estudio, la confianza, ¿verdad?, de certeza, sea precisamente ese margen. Quiere decir que si seguimos tomando valores dentro de ese margen de certidumbre, estarán dentro del rango de nuestras medidas de tendencia central, dispersión que existen en nuestra distribución. Esta prueba, aquí vemos el símbolo que les mencionaba yo, se realiza a través de 4 pasos principales. El primero consiste en escribir las hipótesis de nuestro trabajo, ¿sí? La hipótesis nula, y aquí pues el texto de la IB nos maneja la hipótesis alternativa, ¿sí? Nosotros, es decir, nosotros en función de nuestras variables y cómo se relacionan, vamos a escribir estas hipótesis. La hipótesis nula siempre la vamos a manejar o la vamos a redactar en el sentido que establezca la independencia de las variables, ¿sí? Y es esta hipótesis la que nosotros vamos a comprobar con el estudio. Si esta hipótesis se acepta, bueno, entonces estamos aceptando que los conjuntos son independientes, que no son relacionados y no tienen que ver uno con otro. Pero si esta hipótesis se rechaza, entonces tendríamos que aceptar nuestra hipótesis alternativa. Y la hipótesis alternativa indica que los conjuntos no son independientes, es decir, que sí hay dependencia de los conjuntos. Para poder decidir cuál de las dos hipótesis vamos a trabajar, vamos a aceptar, necesitamos calcular este valor de chi cuadrada. Este lo vamos a hacer a través de una fórmula y de construir una tabla a la que llamamos tabla de contingencia. Posteriormente, vamos a obtener nuestro valor crítico de comparación. Este valor crítico lo vamos a obtener de una tabla. Existen ya las tablas creadas para los diferentes valores de confianza y el número de variables que tiene cada uno de nuestros conjuntos, ¿sí? Y el cuarto y último paso que compara los dos anteriores para poder determinar si se acepta o se rechaza nuestra hipótesis nula. Vamos a verlo con un ejemplo para que se pueda entender.
Dice nuestro ejemplo, se recopilan datos acerca del color favorito de camiseta para hombres y mujeres. Llevar a cabo una prueba de chi cuadrada y nos proporcionan la información. Entonces vemos que para hombres se seleccionan diferentes colores, para mujeres también se seleccionan diferentes colores y nosotros, bueno, podemos bajar los totales tanto al final de las columnas como al final de los renglones. ¿Sí? Estos datos son importantes porque nos van a servir para nuestro estudio. Vamos entonces a nuestros pasos de la observación. Esto que estamos mirando acá son justamente las frecuencias, ¿sí? De cuántos hombres prefirieron negros, cuántos hombres prefirieron blancos, cuántos rojos, cuántos azules, ¿sí? Y nuestro primer paso consiste en escribir las hipótesis. Entonces, mi hipótesis nula, que establece que los conjuntos son independientes, yo tengo que escribirla en función a lo que se trata mi ejercicio. ¿De qué se trata? Del color de las camisetas y del sexo de las personas. Entonces yo tengo que redactarla de manera que me diga algo semejante. Puede ser así, el color de la camiseta es independiente del sexo. Y por el contrario, la hipótesis alternativa la vamos a redactar indicando la dependencia de los conjuntos. El color de las camisetas depende del sexo. Entonces estas son, o más bien, ya tengo la hipótesis nula, que es la que yo voy a aceptar o negar, y a partir de ella, pues, definir si tengo que cambiarme a la otra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero necesitamos calcular el estadístico de chi cuadrado. Aquí yo les voy a pedir de favor que tengan su teléfono, si quieren, verifiquen alguna de estas operaciones. Necesitamos crear esto que le llamamos nosotros tabla de contingencia. La tabla de contingencia contiene las frecuencias esperadas. ¿Sí? Entonces, si vemos los números que están aquí, que estoy señalando y están marcados como frecuencia obtenida, los primeros de cada columna, son los números que vimos al principio del ejercicio, son las frecuencias que se obtuvieron en la medición. Y entre paréntesis, yo estoy colocando las frecuencias esperadas. ¿Cómo calcular esas frecuencias esperadas? Bueno, lo vamos a hacer a través de los totales marginales. Son esos totales que vimos colocar al final de cada fila y de cada columna. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este 41.5, ¿de dónde salió? Sale de la fórmula que tenemos aquí abajo. Del total marginal del renglón, que es 150, por el total marginal de la columna, que es 83, ¿sí? Entre el total de las frecuencias, que en este caso es 300. Hago la operación y me va a dar 41.5. En este caso vemos que se repite en ambos renglones porque el total marginal de este lado coincide. ¿Sí? Entonces estamos usando exactamente los mismos números. No sé si ya corroboraron el cálculo. Vuelvo a repetir. Entonces es para cada celda vamos a utilizar los valores de la columna y renglón que se cruzan para multiplicar entre el total de la muestra. Para este caso usaríamos 58 por 150 y entre 300. Y así sucesivamente hasta a completar el valor
de todas las frecuencias esperadas. Una vez que tengo ya mi tabla de contingencia, podemos entonces calcular el valor de chi cuadrada. Lo vamos a hacer a partir de los datos que tengo en cada celda. Yo voy a aplicar esta fórmula en cada celda. Dice la fórmula, la frecuencia obtenida menos la frecuencia esperada al cuadrado. Y lo que me da, lo divido entre la frecuencia esperada. Esto lo voy a hacer con los valores de cada una de estas celdas. O sea que en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 celdas que contienen frecuencias obtenidas y frecuencias esperadas. Entonces necesito hacer esa operación 8 veces. ¿Sí? Y al final hacer la sumatoria, que es lo que me indica este signo, de esos 8 valores que yo obtuve. Si escribo y desarrollo toda mi fórmula, pues me va a quedar así. Para cada celda la voy a aplicar tomando los valores que nos dieron y el que calculamos, ¿sí? Y tenemos el total. Entonces este es el valor del chi cuadrada que nosotros estamos calculando. Este es nuestro paso número 2. Vamos al paso número 3. El paso número 3 consiste en obtener el valor crítico con el cual vamos a comparar ese que obtuvimos en el paso 2. Este valor crítico de chi cuadrada lo vamos a obtener de una tabla. Esta tabla yo se las voy a proporcionar a través del SESWeb, ¿sí? En donde vamos a obtener el valor significativo de chi cuadrada para el nivel de confianza que estamos queriendo trabajar y el grado de libertad, ¿sí? ¿Qué es eso el grado de libertad? El grado de libertad lo vamos a calcular a partir del número de renglones y de columnas de nuestra tabla de contingencia. Aquí cuando hablo de los renglones y las columnas me refiero a los renglones y columnas que contienen los datos de las frecuencias, no los títulos ni los totales, ¿sí? Únicamente los que contienen los datos de las frecuencias. Entonces, para este ejemplo, los renglones, nosotros teníamos 2 renglones, hombres y mujeres, y color teníamos 4 colores, ¿sí? Entonces, tenemos 2 renglones y 4 columnas. Sustituimos y hacemos nuestra operación. 2 menos 1 es 1, 4 menos 1 es 3, 1 por 3. Entonces tengo 3 grados de libertad. Estos grados de libertad me sirven para poder entrar a nuestra tabla. Esta tablita nos presenta 2 columnas, ¿sí? Y atención con esto. Yo les mencioné que vamos a trabajar con niveles de confianza del 95% y del 99%, ¿sí? Lo que quiere decir que si trabajo con un un nivel de confianza de 95%, debo de trabajar con un nivel de significación del 5%, o sea, lo que resta para el 100%, que es lo que aparece aquí en la tabla, ¿sí? 5%, como es porcentual, es 5 entre 100 y es 0.05. Si fuera un nivel de confianza del 99%, entonces trabajaríamos con el 1%, que es 0.01, sería la otra columna. Entonces, entrando con los 3 grados de libertad, busco aquí la primera columna, los grados de libertad, y veo los valores críticos de acuerdo al nivel de significación que yo quiera. Entonces, si quiero un nivel de significación del 5%, el valor crítico será 7.815. Pero si lo que quiero es un valor para un nivel de significación del 1%, o sea, una confianza todavía mucho, mucho más grande, entonces mi valor crítico es de
11.34%. Perdón, 11.345. ¿Sí? Aquí yo copié mal el número, es 345. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos los dos valores que necesito, el valor crítico y el valor calculado de chi cuadrada, para poder pasar al siguiente paso y último. El siguiente y último paso consiste en comparar el valor crítico que obtuvimos de la tabla con el valor calculado de chi cuadrada, ¿sí? Y vamos a tener este criterio. La hipótesis nula se rechaza si el valor que calculamos es igual o mayor que el de la tabla, ¿sí? Entonces, para el nivel de significancia 5%, el valor que calculamos fue de 33.8 y el valor de la tabla fue de 7.815. El valor calculado es mayor que el de 7.85. Por lo tanto, rechazamos, dice acá, ¿sí?, la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aceptar entonces la hipótesis alternativa. Acuérdense que la hipótesis alternativa establece la dependencia, ¿sí? Y entonces la hipótesis que aceptamos para nuestro estudio es que el color de la camiseta es dependiente del sexo.